Este es un adolescente occidental típico de los años 90. Juega básquetbol, le gustan los Chicago Bulls, los Air Max y Michael Jordan. Estudia en escuelas prestigiosas de Suiza, va a Disney, habla varios idiomas y disfruta de todos los avances del mundo occidental. Sus compañeros de clase lo conocen con el nombre de Pak-un. Pero es precisamente él, modesto y educado, quien se convierte en el líder de un pequeño país. Promete mejorar la vida de la gente común y empieza grandes proyectos de construcción. Y entonces el mundo conoce su verdadero nombre, Kim Jong-un, y también conoce sus verdaderos logros. Crea para su país una protección nuclear confiable y para sí mismo un poder ilimitado, por el que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Se deshace de su propio tío y de cualquier oposición. Cierra las fronteras todavía más que sus predecesores. Reprime cualquier información sobre el mundo occidental, aunque él mismo, en esencia, creció y fue educado justamente allí. Hoy Corea del Norte es uno de los países más cerrados del mundo. Escapar de allí es casi imposible. Pero la paradoja es que incluso quienes lo logran igual se sienten orgullosos de su patria, aunque le tienen miedo y huyen de ella. La imagen satelital muestra que el sur brilla con luces mientras el norte está sumido en una oscuridad absoluta. Solo el pequeño punto de Pyongyang resplandece en medio de ese vacío. ¿Por qué un país que vive constantemente bajo sanciones y que a veces ni siquiera puede alimentar a su propia población necesita armas nucleares? ¿Por qué la RPDC no se derrumbó como la Unión Soviética o los regímenes de Europa del Este? Pero tampoco se abrió al capital occidental como China o Vietnam. Y lo más importante, ¿cómo logra Kim Jong-un mantenerse en el poder durante tanto tiempo, al punto de que 25 millones de norcoreanos ya no recuerdan una época en la que su país fuera gobernado por alguien que no perteneciera a la dinastía Kim? Corea del Norte, o más exactamente la República Popular Democrática de Corea, existe desde 1948 hasta la actualidad. Es más tiempo del que existió la Unión Soviética. Pero fíjense en esto. En la propia Unión Soviética, durante los 69 años de su existencia, el país llegó a ser gobernado por 7 personas, y entre ellos no había parentesco. En cambio, en Corea del Norte, durante todo este tiempo, solo han gobernado 3: Kim Il-sung, Kim Jong-il y ahora Kim Jong-un. Como no es difícil entender, son familiares: abuelo, padre e hijo. Es decir, de inmediato queda claro que Corea del Norte no tiene nada que ver realmente con el comunismo. No se trata del poder del pueblo, ni siquiera del poder del partido. Es el régimen personal de una sola familia en concreto. Allí se formó una monarquía comunista. Es decir, un sistema en el que el poder, y junto con él toda clase de títulos, se transmite de padre a hijo ya desde hace 3 generaciones. Y durante todo este tiempo, la adoración a la personalidad de Kim Il-sung, de su hijo y de su nieto, prácticamente se convirtió en una religión aparte. Y de alguna manera, esta familia lleva ya 75 años manteniendo bajo control a un país de millones de personas. Pero, ¿cómo lo logran? Vamos a retroceder exactamente 70 años. Así es como los aviones estadounidenses, sin escatimar bombas, reducen a escombros la capital de la RPDC, Pyongyang. Durante esos 3 años de la Guerra de Corea, sobre Pyongyang caerán 200.000 bombas. Eso equivale más o menos a una bomba por cada habitante. Y este hombre, que ya no es tan joven, es Curtis LeMay. En ese momento comanda la aviación estratégica de Estados Unidos. Más tarde informará que sus pilotos quemaron cada casa en Corea del Norte, destruyeron represas, inundaron los campos y arrasaron con toda la cosecha. Los habitantes locales intentaban sobrevivir como podían. Ahora los espectadores que conocen la historia pueden decir: espera, pero si Corea del Norte fue la primera en atacar al sur. Si no hubiera sido por las tropas estadounidenses, Kim Il-sung simplemente habría tomado toda la península de Corea. Sí, eso es verdad, todo fue exactamente así. Y aquí va un resumen muy breve de los hechos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en 2 partes. En el norte se estableció un régimen comunista, y en el sur, uno pro-estadounidense. El 25 de junio del 50, las tropas de la RPDC invadieron el sur. Capturaron casi el 90% del territorio, excepto una pequeña zona alrededor del puerto de Busan. Las tropas estadounidenses, junto con las fuerzas de la ONU, ayudaron a los surcoreanos a poder resistir.
lanzaron una contraofensiva y ellas mismas estuvieron a punto de tomar el norte, destruyendo desde el aire todo lo que había a su paso. China y la Unión Soviética no querían que hubiera tropas estadounidenses en sus fronteras, por eso intervinieron y apoyaron a la RPDC. Para el 51 la guerra volvió al punto donde había comenzado, la frontera a lo largo del paralelo 38. Y en el 53 las partes firmaron un armisticio. Desde ese momento en el mapa existen dos países, Corea del Norte y Corea del Sur. Durante todos esos años, Corea del Sur recibió un fuerte respaldo de Estados Unidos. Le ayudaron con dinero, con tecnología y con protección militar. Pero mientras tanto, Corea del Norte fue respaldada por China y la Unión Soviética. Todo ese tiempo hasta el 94 el país estuvo gobernado por una sola persona, Kim Il-sung. Pero de líder en tiempos de guerra, él se convierte no simplemente en un gran líder, como por ejemplo Stalin. La propaganda norcoreana lo eleva al nivel de sol de la nación, y de hecho lo convierte en el dios del país. En la RPDC, incluso durante mucho tiempo, los años se contaban según un calendario especial, el calendario Juche, a partir de la fecha de nacimiento de Kim Il-sung. El año 1912 se consideraba el primer año de la nueva era. ¿Cómo lo logra? ¿Recuerdan que empecé contando cómo los aviones estadounidenses arrasaron casi todo el país? Estarán de acuerdo en que es difícil llamar a eso una victoria. Pero Kim Il-sung hace exactamente eso. Sobre las ruinas de su propia capital, organiza un desfile militar y declara la victoria en la Guerra Patriótica de Liberación, aunque esa misma guerra la había iniciado él al atacar a su vecino. Pero tiene una ventaja importante. La Unión Soviética está dispuesta a ayudar. Desde los países comunistas aliados llegan a Corea ingenieros, arquitectos y asesores de las más distintas áreas de la vida. Ayudan a reconstruir la RPDC. Y el país empieza a desarrollarse incluso más rápido que su vecino del sur. La autoridad de Kim Il-sung crece. Este mundo socialista urbano, y ejemplar además, surge en un país donde hasta hace muy poquito, cerca del 80% de la población eran campesinos. Claro, eso parecía un salto enorme hacia adelante. La gente estaba contenta. Y en medio de todo ese ruido patriótico, Kim Il-sung aplasta a la oposición, refuerza su poder personal y forma un culto a la personalidad, el culto al padre de la nación. Y aquí aparece un punto clave que la propaganda en todos los tiempos y en cualquier país usa con especial entusiasmo. Se trata del cuidado de los niños. Para que entiendan la magnitud, en la guerra de Corea, Corea del Norte perdió cerca de 1 millón de personas. Con una población de alrededor de 10 millones, eso es una catástrofe. Imaginen cuántos niños huérfanos quedaron después de eso. Kids are the ones who always suffer most. They never know what's going on or why. And how can you explain to them after they've just seen their whole family get killed? ¿Qué hace Kim Il-sung? Ordena construir orfanatos y escuelas para los hijos de los mártires de la patria. A los huérfanos los alimentan, los visten, los cuidan, les dan educación, pero al mismo tiempo los crían con la convicción de que su padre es el propio Kim Il-sung. Un ejemplo claro son las escuelas Mangyondae para los hijos huérfanos de revolucionarios. Las abren en el lugar donde nació Kim Il-sung. Y sus graduados después se convierten en la futura élite de las Fuerzas Armadas y de los órganos de seguridad del Estado. Es decir, el líder forma de antemano y de manera intencional a aquellos en quienes después va a apoyarse. Ese mismo sistema sigue funcionando hoy, solo que en lugar de militares ahora forman otro tipo de élite. A los niños talentosos los mandan a estudiar a centros especiales en Pyongyang, y no para resolver problemas matemáticos complejos, sino para hackear sistemas bancarios. Allí pasan años entrenándose en programación, en cifrado y en búsqueda de vulnerabilidades en las redes financieras. A los mejores egresados los envían al extranjero. Viven con nombres falsos, trabajan como freelancers y mandan la mayor parte de sus ingresos de vuelta a casa, al Estado. En marzo del año 2022, hackearon un juego sobre mascotas virtuales donde la gente compraba criaturas digitales con criptomonedas. Los hackers norcoreanos sacaron de ahí $620 millones en un solo hackeo. Antes de eso estuvo Bangladesh, 81 millones. Una bolsa japonesa, 500 millones.
Después Corea del Sur, Singapur, startups estadounidenses. En total, en unos pocos años, más de 1.500 millones. Eso es más de lo que el país ganaba con las exportaciones. Y ahora quiero que miren con atención estas pinturas propagandísticas, mosaicos y estatuas. En este sistema, Kim Il-sung aparece no solo como un padre, sino también como una madre amorosa. Abraza con ternura contra su pecho robusto a niños, soldados heridos, campesinos y ancianos. Y no es justamente casualidad. Sobre esos valores se sostiene cualquier religión, cualquier culto y cualquier secta. Intentan reemplazar a la familia. ¿Por qué el Estado intenta reemplazar a la familia? ¿Y qué es la familia? Es cuidado. Y Kim Il-sung muestra que supuestamente es él quien cuida de todos. Pero la familia también es seguridad, y ahí es donde aparece el tema de las armas nucleares. Volvamos otra vez a los brutales bombardeos estadounidenses. Y por más aterrador que suene, para Corea del Norte ese ni siquiera era el peor escenario. Para Estados Unidos existía una opción todavía más dura. Simplemente lanzar varios ataques nucleares, como ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial, con Japón. Seguramente han oído hablar de Hiroshima y Nagasaki. Así es como quedaron esas ciudades después de una sola explosión nuclear. The Commercial Museum was also within 0.2 of a mile of zero point, and the garden wall facing the blast was bent inward by the push of the explosion. Por cierto, fueron precisamente las amenazas nucleares de Estados Unidos las que en gran medida detuvieron la guerra de Corea. Kim Il-sung entiende perfectamente que los estadounidenses podrían hacerle en cualquier momento lo mismo que una vez le hicieron a Japón. Y la guerra que acababa de terminar mostraba que los aliados no siempre llegaban a ayudar rápido. Por eso Kim Il-sung envía a sus científicos a formarse y adquirir conocimientos aquí, a Dubna, cerca de Moscú, al Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares. Здесь живут и работают сотрудники Объединенного института ядерных исследований, ученые Албании, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, демократических республик Германии и Кореи, Китая. Y en 1964, ya en Yongbyon, en Corea del Norte, con ayuda de la Unión Soviética, crean su propio centro de investigación nuclear e incluso instalan allí un reactor. Pero un reactor todavía no es una bomba atómica. Moscú no tiene prisa por transferirle a Pyongyang ese tipo de tecnología. La razón se vuelve clara después de los acontecimientos del 62, cuando ocurre la crisis de los misiles en Cuba. Estados Unidos coloca sus misiles nucleares en Turquía. Y en respuesta, la Unión Soviética coloca misiles en Cuba. Y durante 2 semanas el mundo entero vive esperando una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero al final, el presidente Kennedy y el líder soviético Khrushchev llegan a un acuerdo. La Unión Soviética retira sus misiles de Cuba. A cambio, Estados Unidos promete no invadir Cuba y retira sus misiles nucleares de Turquía. El trato se hizo, la guerra no comenzó, todos quedaron satisfechos, menos uno, la RPDC. En Pyongyang llegan a una conclusión. Si se trata de su propia seguridad, la Unión Soviética puede sacrificar los intereses de un aliado. Eso significa que esperar ayuda es demasiado peligroso. Tienen que desarrollar por sí mismos tanto las armas nucleares como, en general, todo lo que necesitan para sobrevivir. Y las cifras lo muestran muy bien. La parte del presupuesto de Corea del Norte que se destina al complejo militar industrial crece del 4,5% en el 56 al 30,40% en el 66. ¿Qué pasa después? El pueblo de Corea del Norte empieza a ver a Kim Il-sung casi como un santo. Supuestamente defendió al país. Supuestamente ganó la guerra, unió al pueblo y, como les parece a muchos, también lo alimentó. Hace poco había hambre y enfermedades, y ahora empiezan a aparecer hospitales y todo florece. Por lo menos en Pyongyang. Pero después todo se volverá mucho más difícil. La Unión Soviética se derrumbará. China empezará a acercarse a Occidente. Kim Il-sung morirá. Y en los años 90 comenzará una terrible hambruna en Corea del Norte.
Pero incluso en una situación así, la dinastía Kim igual conservará el poder. ¿De qué manera? El gobierno de la RPDC hace algunas concesiones y permite un comercio privado limitado. Mientras las fábricas estatales están paradas, los hombres siguen yendo allá de todos modos porque así se supone que debe ser. Las mujeres ponen a la venta alcohol casero, verduras de la huerta, ropa vieja, en fin, lo que tengan. Y así empieza a crecer el negocio privado en la RPDC. Pero el crecimiento rápido también es peligroso. Por eso el régimen podría derrumbarse, como una vez se derrumbó la Unión Soviética. Y aquí Kim Jong-il da un paso muy calculado. Para conservar el poder apuesta por los militares y declara la política Songun, el ejército primero. Aquí hay dos razones. La primera, en la RPDC hay muchísimos militares. Si los militares viven mal, pueden empezar a sentirse descontentos. Y los militares siempre tienen armas. Eso quiere decir que en cualquier momento pueden tumbar al régimen. La segunda razón, Kim Jong-il apenas está tomando el poder tras la muerte de su padre y necesita reforzar su propia autoridad. El ejército no lo percibe como un líder militar fuerte, porque no tenía experiencia real de combate, igual que su padre. Por eso para él era importante ganarse al bloque de fuerza y darles más oportunidades a los militares. Había que aumentar el presupuesto militar y poner al ejército primero en la fila a la hora de repartir dinero y alimentos. Pero en esta política también había otro cálculo. ¿Para qué invertir enormes cantidades de dinero en un costoso programa nuclear cuando el país ya de por sí es pobre? La respuesta es simple, es una forma de evitar el destino de líderes como Muammar Gaddafi. Él fue el dictador de Libia. Cuando en su país comenzó una guerra civil, las tropas de la OTAN intervinieron en el conflicto y Gaddafi fue asesinado. La conclusión para la RPDC es evidente. Si no tienes una protección nuclear, en cualquier momento puedes enfrentarte a una invasión externa y a la pérdida del poder. Por supuesto que Kim Jong-un no será el primero en usar armas nucleares. Un ataque de respuesta por parte de Estados Unidos sería inevitable. Pero tener misiles con ojivas nucleares ya es un argumento serio para que Washington no se meta en los asuntos de Corea del Norte. Y para la propaganda dentro del país también funciona perfectamente. A su propio pueblo, Kim Jong-un le dice: miren lo fuerte y desarrollado que se ha vuelto nuestro Estado bajo mi liderazgo. Somos capaces de amenazar incluso a los Estados Unidos. En general existe un esquema casi universal con el que cualquier poder puede mantenerse durante muchísimo tiempo. Para eso necesita 3 apoyos. El primero es el respaldo de la gente común. En la RPDC esa tarea la resuelve la propaganda. Cuenta historias grandilocuentes sobre los grandes líderes, repite que Corea del Norte está rodeada de enemigos por todos lados y convence a la gente de que solo la dirigencia del país sabe cómo protegerla. El segundo apoyo son los militares. Estas personas tienen que vivir bien. En el país hay enormes gastos destinados al ejército, al programa nuclear y a privilegios militares, especialmente para asegurar su lealtad. Y también tenemos un tercer apoyo. El gran empresario tiene que respaldar al poder. Ustedes pueden decir un momento, pero esto es Corea del Norte. ¿Pero qué clase de negocio puede haber ahí siquiera? Y sí que existe. Ya desde la época de Kim Jong-il, cuando el régimen se vio obligado a aflojar un poco el control, en el país empieza a formarse una nueva clase de personas. Hoy los llaman Donju, los dueños del dinero. ¿Quiénes son? Son los altos funcionarios del Partido del Trabajo, mandos militares, directivos de empresas estatales, personas que hacen negocios en el extranjero, atraen inversiones a Corea del Norte o consiguen divisas para el país. Son miembros de las estructuras de seguridad y esas mismas mujeres casadas que se metieron en el comercio privado. Por cierto, en el país, la lealtad hacia una persona se transmite por herencia. En la RPDC existe el sistema Songun, una casta política. Toda la población se divide en 3 grupos. El núcleo, descendientes de revolucionarios y trabajadores del partido. Los vacilantes, la mayoría, es decir, los obreros. Y los hostiles, descendientes de quienes en algún momento colaboraron con los estadounidenses o simplemente tenían su propia tienda en los años 30. El Songbun no depende de tus actos,
Puede ser un genio y un trabajador incansable, pero si tu abuelo tenía su propia tienda, te quedarás entre los hostiles para toda la vida. Pues bien, hoy los Donghu tienen suficiente dinero para vivir bastante bien. Y no estamos hablando de wones norcoreanos. Ellos ganan y gastan dólares estadounidenses, esos mismos dólares hostiles. Y no es casualidad, la noche del 29 de noviembre del 2009 transmitieron por radio un mensaje de emergencia. En 24 horas el dinero viejo dejará de existir. El tipo de cambio sería de 100 a 1. El límite de cambio, $40 por persona. Todo lo que pasara de esa cantidad se perdería. Las familias que durante años habían comerciado y ahorrado lo perdieron todo en una sola noche. Empezó el pánico, la gente se lanzó a comprar arroz, ropa, bicicletas, cualquier cosa con tal de cambiar el dinero por objetos mientras todavía valiera algo. Para la mañana, millones de personas se quedaron con papeles en las manos. Desde ese momento, el won norcoreano se convirtió en papel. Todos los que tienen al menos algo guardan sus ahorros en dólares, incluso los funcionarios del partido. Y cuando uno ve todo esto queda claro, Kim Jong-un usa un esquema muy clásico, uno que Nicolás Maquiavelo describió hace ya muchos siglos. No te preocupes por el pueblo en general. Mejor gana para tu lado a un pequeño grupo de elegidos. Y hablando de manera aproximada, cerca del 1% de la población de Corea del Norte vive muy bien. Esa gente maneja buenos carros, descansa dentro del país, en buenos centros vacacionales. Sí, Kim Jong-un construyó distinta infraestructura moderna para el descanso, incluso la ropa occidental y otros productos empezaron a entrar poco a poco al país. Y toda esa gente se aferra al poder de la dinastía Kim, porque es precisamente ese poder el que les da todo. Un ejemplo concreto es la industria automotriz de la RPDC. Porque sí, en Corea del Norte intentan producir copias de distintos autos occidentales y chinos. Imaginen que ustedes son dueños de una fábrica así y que sus carros, aunque no sean perfectos, de todos modos, se venden. Y eso significa que se puede ganar bastante bien con eso. Y ahora imaginen esto. Ese telón de acero se viene abajo. ¿Qué pasará con su fábrica? ¿Acaso va a poder competir con la surcoreana Hyundai o con los chinos? Es decir, para esa clase de personas, el régimen de los Kim es una garantía de una vida acomodada. Y Kim los necesita porque comparten dinero y ayudan a financiar su sistema. Por ejemplo, según estimaciones de la inteligencia surcoreana, Kim Jong-un tiene 33 residencias. Están rodeadas por varias líneas de seguridad, conectadas por túneles subterráneos y, por supuesto, hay búnkeres donde el líder puede resguardarse. Y ahora quiero que miren este video. En 2018, el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro personal le muestra a Kim Jong-un un video como este. La idea es simple. Señor Kim, estamos listos para darles a usted y a su país todas las oportunidades que ofrecen la inversión y el capitalismo. Podemos invertir tanto dinero que Pyongyang llegue a ser tan buena como Miami. Si quiere, puede ser como en China o en Vietnam. El Partido Comunista conserva el poder político y la economía pasa al lado capitalista. Si quiere, puede ser como en Japón. Es una de las economías más grandes del mundo, tiene relaciones estrechas con Estados Unidos y formalmente, al frente del país, está un emperador. Es decir, también para usted se puede pensar en un papel parecido, solo que sin misiles. La propuesta suena tentadora, pero Kim Jong-un, aún sin eso, ya tiene toda la comodidad posible y todo el poder absoluto. Y entiende perfectamente lo principal. La garantía de la supervivencia de su régimen son precisamente las armas nucleares. Renunciar a ellas no le da ninguna garantía confiable. Si abre el país demasiado, el gran capital internacional muy rápido empezará a cambiar todo el sistema. Y en ese caso, el régimen de los Kim puede no resistir. Y eso no es lo que Kim Jong-un quiere, incluso si el mundo percibe al país en su mayoría como una fuente de amenaza que según muchos creen hay que eliminar. Pero si se mira desde el punto de vista de la supervivencia personal en el poder, Kim Jong-un y sus predecesores actúan con mucha eficacia. Eliminaron a los rivales dentro del país, inventaron una ideología que funciona, crearon una protección nuclear y formaron un círculo de personas que están directamente interesadas en que la dinastía Kim siga en el poder.
Y todo esto se parece mucho a una frase conocida: que primero se enriquezcan unos pocos. ¿Saben quién dijo eso? Deng Xiaoping, el líder chino que puso en marcha grandes reformas económicas. En gran medida fue precisamente gracias a él que China tomó el camino para convertirse en una de las principales economías del mundo. Pero esperen, porque esa frase también tiene una segunda parte que muchas veces se olvida: que primero se enriquezcan unos pocos para que después puedan enriquecerse los demás. Pero el talento de una dictadura perfecta consiste justamente en no permitir que llegue esa segunda etapa. Hay que convencer constantemente a quienes ya tienen dinero de que sin el gobernante lo perderán todo muy rápido. Y a quienes no tienen dinero no se les puede dejar morir de hambre, pero tampoco se les puede permitir enriquecerse de verdad, porque entonces empezarían a entender demasiado y exigirían su derecho al poder. Como de costumbre, espero sus comentarios en el video, sus opiniones, los invito a suscribirse, a dejar su like y recuerden que la historia continúa.